Epílogo. Hablando del futuro. Una vez más la mente de Subaru fue invitada a la Tierra gobernada por la sombra negra. No había nada. Solo su conciencia parecía flotar en el espacio. Subaru se dio cuenta vagamente de que existía. No había nadie. No había nada. Nada empezaba. Nada terminaba. Era un mundo sin ningún ser. Subaru se sentía como si le hubieran echado al mar por la noche. Dejó que su mente flotara con la voluble sensación. De repente, se produjo un cambio en el mundo de las tinieblas. Delante, justo delante de la mente de Subaru, había alguien de pie. La sombra creció verticalmente. Antes de que se diera cuenta, una silueta humana se alzaba ante Subaru. No podía verle la cara. La forma era indistinta. Pero pensó vagamente que tenía forma de mujer. La sombra vaciló y extendió lentamente una mano. Por alguna razón, cuando sus dedos rozaron suavemente su mente, Subaru quiso llorar. La oleada de extraña emoción que le invadió le hizo pensar que siempre había estado esperando que ella lo hiciera. Sintió un deseo instintivo de que la sombra que se retorcía lo abrazara, se lo tragara entero, y entonces se detuvo. Algo la había detenido. Unos dedos pálidos y extendidos abrazaron la conciencia de Subaru por detrás, justo cuando estaba a punto de solaparse con la sombra. Su tacto era suave y no solo cálido, sino caliente. En el instante en que Subaru sintió ese calor, la sombra que tenía delante se desvaneció con rapidez. Se puso de frente. Su corazón temblaba. Gritó ferozmente. Pero el mundo de la nada no tenía sonido. Se quedó atrás mientras la sombra se alejaba, desvaneciéndose. Finalmente, la sombra extendió serenamente los dedos hacia Subaru, que estaba a punto de llorar. Te amo. Incluso las palabras que no podía oír se desvanecieron, y el mundo se vino abajo cuando Subaru despertó. Lo primero que vieron sus ojos fue un techo ornamentado y desconocido. A diferencia de su dormitorio, la habitación en la que despertó estaba más adornada que la mayoría de los salones. Incluso el techo estaba decorado en exceso. Tal vez fuera obligatorio en una mansión aristocrática, para mostrar mejor la autoridad del señor a los demás. En cualquier caso, para un chico como Subaru, nacido y criado en una ciudad pequeña, resultaba claramente incómodo. Subaru parpadeó varias veces en los instantes que tardó en llegar a ese pensamiento tras despertarse. Parece que, ¿estás despierto? La voz llegó desde el borde de la cama, y a quemarropa. Subaru giró la cabeza, que descansaba sobre una almohada excepcionalmente suave, y entrecerró los ojos sobre la chica sentada a su lado. Supongo que, en cierto sentido, tener una criada a tu lado cuando te despiertas es el deseo más preciado de un hombre. Considerando mi grado de descuido, esto es lo menos que puedo hacer para expiarlo. Vaya, eso que dices es muy negativo, Rem. Más al punto, con los ojos de Rem entornados, Subaru se incorporó, puntuando cada movimiento con una palabra mientras sacaba la mano derecha de debajo de las mantas y la levantaba. Estaba firmemente agarrada por Rem. Yo hice esto. Si te agarré y no te solté, es un poco embarazoso. Es como cuando era niño y no soltaba mi manta favorita. No, eso. Cuando Subaru formuló la pregunta, aún sosteniendo la mano de Rem mientras la miraba, vio que sus mejillas enrojecían un poco. Lo hice yo. ¿Por qué? Es decir, sudo mucho cuando duermo, así que mi palma probablemente también esté bastante sucia. Subaru, bueno. ¿Sí? Mientras las palabras de Rem se entrecortaban, Subaru tuvo una cálida sensación al observarla en silencio, con sus manos aún unidas. No había prisa, así que Rem respiró varias veces antes de mirar a Subaru con los ojos entornados. Parecías estar sufriendo mientras dormías, así que yo. ¿Me tomaste de la mano? Sí, porque soy débil y estoy llena de defectos. Por lo tanto, no sé qué puedo hacer por alguien cuando esto sucede. Como no lo sabía, hice lo que me habría hecho más feliz. Sus palabras entrecortadas y torpes sugerían que aquello estaba relacionado con algún tipo de recuerdo embarazoso. Aún así, Subaru le sonrió mientras Rem dejaba claros sus sentimientos. Era como si aquella mano hubiera rescatado a Subaru de un mal sueño, como si fuera un niño pequeño. Sin duda alguien había tomado la mano de Rem alguna noche en la que parecía a punto de llorar. Subaru no pudo evitar sentirse feliz, incluso mareado, de que ella hubiera hecho lo mismo por él. Sin motivo para soltarse, sus manos permanecieron juntas. Subaru siguió absorbiendo el calor mientras inclinaba la cabeza. De todos modos, ¿te importaría decirme qué más pasó antes de que lea la secuela? Sí. ¿Cuánto recuerdas, Subaru? Rosual hizo llover fuego del cielo, y tú te pusiste nerviosa y me abrazaste. Eso es todo. Entonces, ¿qué pasó después?
De forma entrecorta, Rem explicó las secuelas de manera profesional. Después de que Subaru perdiera el conocimiento, Rosual acabó con las bestias del bosque. El efecto del hedor de la bruja de Subaru funcionaba bien incluso con él inconsciente, así que Rosual lo utilizó como cebo para atraer a las bestias, y luego incineró el resto en el bosque. Entonces las maldiciones sobre mí. En este caso, los lanzadores fueron las bestias que te mordieron. Ya no tienes que preocuparte por morir a causa de esas maldiciones. Rosual-sama, Beatrice-sama y el Gran Espíritu ya se encargaron de todo. Así que los tres lo garantizan, Bueno, esta vez me lo creeré. Le había mordido casi en todas partes, así que Subaru se puso una mano en el pecho mientras suspiraba aliviado. Al parecer, las bombas de relojería de su cuerpo se habían desactivado con éxito. Hizo una mueca al recordar cuántas veces había estado a punto de morir y el dolor y el sufrimiento que había padecido para conseguirlo. Rosual-sama también calmó a los agitados aldeanos en persona. Las cosas han vuelto a la paz y la tranquilidad. Ya veo. Así que los mocosos están a salvo, Pero seguro que están muy preocupados porque su querido Subaru Oni-chan volvió hecho polvo, jeje. Subaru estaba animando el ambiente cuando Rem emitió un murmullo cargado de significado mientras bajaba la manta que le cubría. Sí, eso parece. ¿Qué? Pensó Subaru, desconfiando del comportamiento de Rem, pero su expresión pronto cambió a sorpresa. Bajo las mantas, Subaru estaba vestido con una bata igual a la que había llevado en su primer día en la mansión Rosual, cuando había sido gravemente herido. Se dio cuenta de que había algo raro en las partes de la bata por debajo de la cintura, a saber. Hay garabatos por todas partes, como en un yeso para una pierna rota. Los niños que Rosual-sama gentilmente invitó a la mansión escribieron estas cosas. Caramba, esos mocosos. Subaru chasqueó la lengua mientras repasaba las notas que le habían enviado. En primer lugar, estaban escritas al revés desde el punto de vista de Subaru, y para empezar no era buena letra. Pero como estaban escritas en la escritura que Subaru había aprendido, al final lo leyó todo. Gracias por traer a Ren de vuelta. Muchas gracias. Pareces loco, pero eres genial. Haz ejercicios con nosotros como prometiste. Te amo. Subaru refunfuñó mientras se recostaba contra la almohada, mirando hacia la ventana. En serio, esos mocosos, es tan estúpido. Ni siquiera me gustan los niños, miró con odio al pueblo y a los niños que habían escrito esas cosas. Estaba deseando hacerles una visita en cuanto pudiera. Entonces les daría una buena reprimenda a esos niños alegres y bromistas. Rem observó con calidez cómo las palabras de Subaru contrastaban con la expresión de su rostro. Entonces su expresión vaciló, sus labios temblaron. Dejando a un lado el pasado, necesito hablarte de tu cuerpo. Supongo que tienes razón. Dejando de lado la maldición, lo presioné un poco en exceso, Solo mientras hablaba se dio cuenta de que su hombro derecho, el mismo lado que la mano que sujetaba a Rem, estaba en su sitio. Ni siquiera le dolía cuando se apoyaba en él. No sentía malestar por las cicatrices que tenía por todo el cuerpo, donde los colmillos le habían perforado la carne. La magia curativa de este mundo puede hacer cualquier cosa, pensó Subaru. Subaru, lo siento. A pesar del juicio optimista de Subaru, Rem se inclinó hacia adelante por la cintura e inclinó la cabeza ante él. Dijo Subaru con un gesto de la mano, incapaz de comprender por qué Rem se disculpaba con él. Levanta la cabeza, Rem. Mi cuerpo está bien, no tiene nada de malo. Estoy en perfectas condiciones. Eso no es cierto en absoluto. Ciertamente, las heridas visibles se han curado y, afortunadamente, no tienes que preocuparte por las secuelas que dificultan la vida cotidiana normal. Pero, cuando sus palabras se interrumpieron, una sombra amarga apareció en el rostro de Rem. Las cicatrices permanecen, no solo en el cuerpo sino también en el corazón. Además, debido a las repetidas curaciones, el prana de tu cuerpo está a punto de agotarse. Por eso mi cuerpo está un poco flojo, pero eso no es un gran problema, ¿verdad? Las cicatrices en el cuerpo son las medallas de un hombre, siempre y cuando no estén en la espalda. Y soy bastante duro cuando se trata de cicatrices mentales. Subaru se señaló a sí mismo con el pulgar mientras sonreía para ahuyentar la punzada de culpabilidad de Rem. No se lo estaba inventando. Si su corazón hubiera sido tan ingenuo como para haberse roto sin remedio, nunca habría llegado a esa mañana para tener a Rem sujetando su mano como lo hacía. Después de todo, había sufrido heridas en su espíritu que bien podrían haberle incapacitado para volver a mirar a Rem a los ojos. Subaru miró fijamente a Rem. Tenía el cabello corto y azul. Su cara era más del tipo encantador que bello.
Al principio, pensó que mostraba poca emoción en su rostro, pero poco a poco fue cambiando de opinión. No le tenía miedo. No le tenía ningún miedo. Hubo una Ren que provocó el reinicio del bucle de Subaru, pero aquí había una Ren feliz desde el fondo de su corazón de que había vuelto con vida. Todo fue por casualidad. Estaba la Ren que se desbocó por el bien de su hermana, la Ren que actuó precipitadamente para proteger a Subaru, la Ren que huyó antes de que cambiara a modo berserker para no causar fuego. Amigo, puede que parezca que lo tienes todo controlado, pero en realidad no eres del tipo tranquilo en absoluto, ¿verdad, Ren? En la vida cotidiana de la mansión, Ren tenía una capacidad de decisión excepcionalmente sensata y racional. Pero en una crisis tan rápida, sus pensamientos también se movían con rapidez, lo que la volvía precipitada y temeraria. Subaru no era muy dado a hablar de juicios precipitados, pero en el caso de Ren, daba miedo ver cómo empuñaba un martillo y veía cada problema como un clavo. Subaru lo había experimentado de primera mano. Cuando Subaru se lo indicó, Ren se quedó inmóvil un momento antes de hacer una lánguida reverencia. Lo comprendo. Su murmullo parecía la primera gota que rompía el dique de sentimientos que guardaba en su interior. Soy impotente, sin talento y una rechazada de la raza Oni. Por eso nunca pude estar a la altura de Nee-sama. Tenía los pies tan lentos en comparación con Nee-sama, y no se me ocurría ninguna forma de alcanzarla más allá de correr más rápido. Ren se cubrió la cara con la mano libre, continuando con su confesión como si la exprimiera de sí misma. Nee-sama lo hacía todo mejor. Nee-sama nunca metió la pata. Nee-sama nunca vaciló. Nee-sama tenía razón en todo. Nee-sama, si era Nee-sama, ella. Las palabras de Ren se interrumpieron mientras miraba dócilmente a Subaru. Lo que había en sus ojos no eran lágrimas, sino resignación hueca y desesperación. Siempre fui la sustituta de Nee-sama. Siempre he sido inferior. Verdaderamente, soy una buena para nada. No podía alcanzar a Nee-sama por mucho que la persiguiera. Lágrimas débiles brotaron abruptamente de sus ojos. ¿Por qué fui yo quien se quedó con su cuerno? ¿Por qué no fue Nee-sama? ¿Por qué Nee-sama nació con uno solo? ¿Por qué? ¿Por qué nacimos gemelas? Los labios de Ren temblaban mientras buscaba un sentido a su existencia. Las lágrimas que brotaban de sus ojos rodaron por sus mejillas, haciendo que la pálida carne de Ren brillara de pena. Subaru guardó silencio. Ren parecía incapaz de soportar el silencio, secándose apresuradamente las lágrimas de la mejilla. Habló rápido, intentando retractarse de lo que había dicho. Lo siento. Dije cosas muy raras. Por favor, olvídalas. Es la primera vez que le digo cosas tan extrañas a alguien. Hey, Ren. Subaru la llamó por su nombre, cortando sus palabras a medio camino. Ren temía lo que Subaru diría ahora que había roto su silencio, pero aún así levantó la cara. Y así, Subaru le dijo. Por todo lo que he oído de ti, eres una grandísima idiota. ¿Eh? Se me ocurren 3 idioteces que hiciste. ¿Puedes adivinar cuáles son? Los ojos de Ren temblaron, incapaz de comprender el significado de las palabras de Subaru. Subaru sonrió ante su reacción y levantó un dedo delante de Ren. Bien, no se puede evitar. La primera idiotez es, estás exagerando todo, por el simple hecho de que en realidad, ya sabes, me salvé. Me ves saludando ante tus ojos, ¿verdad? Tengo las 2 piernas puestas y todo. Subaru movió las piernas rasguñadas. Ren se dio cuenta de que Subaru se refería a su confesión, pero aún así negó dócilmente con la cabeza. Eso es, justificar después del hecho. Un hombre sabio dijo una vez, bien está lo que bien acaba. Para ser sincero, creo que mi versión es mucho más acertada que intentar calificar cada parte por el camino. Eso me lleva a la segunda idiotez, que es que intentes cargar tú sola con todo sobre tus hombros. Con un guiño, Subaru levantó un segundo dedo. Ahora, estoy súper feliz de que hayas volado de esa manera por mi bien, pero todo tiene un tiempo y un lugar. Para empezar, si hubieras hablado con otras personas al respecto, probablemente habríamos llegado a una mejor manera. En cuanto a la caza de mabestias, estaba claro que Subaru tenía razón. Ren, incapaz de rebatirle, bajó los ojos como avergonzada de su propia impulsividad. Por supuesto, su crítica era algo que solo podía decirse a posteriori. Pero Ren no se dio cuenta ni por asomo de que Subaru le estaba sacando un poco la lengua. En cuanto a la tercera, ¿sabes cuál es, Ren? Yo, no lo entiendo en absoluto. Siempre soy insuficiente. Nunca puedo llegar tan lejos como se necesita. Sí, eso. Esa es la tercera idiotez. Subaru señaló a Ren y como nunca perdía la oportunidad de menospreciarse a sí misma. Luego levantó un tercer dedo y agitó los 3.
Rem, solo porque es tu hermana mayor, la ensalzas y te menosprecias hasta casi matarte. No creo que Ram esté siempre en una posición más fuerte que tú, ¿bien? Su resistencia es peor que la tuya, su cocina es pésima, holgazánea en el trabajo, hace comentarios sarcásticos, supongo que también piensa demasiado. En la mente de Subaru, las especificaciones de Ram estaban muy lejos del pilar de perfección del que hablaba Rem. Era una hermana mayor con talentos por detrás de su hermana pequeña en todos los ámbitos. Seguramente las propias hermanas eran muy conscientes de ello. Eso suponía Subaru, pero Rem negó con la cabeza, rechazando sus sugerencias. No, te equivocas. Mee-sama es verdaderamente talentosa, si tuviera su cuerno, nunca la juzgarías así. Pero Ram no tiene su cuerno. Así que no conozco a una Ram así. Subaru, cortando el intento de Rem de negarse firmemente a sí misma, continuó. La Ram que conozco es tal como la describí. Ella no puede sostener una vela ante ti cuando se trata de cocina, costura, limpieza, cortesía, o la forma en que habla. Bueno, en realidad, no creo que la última parte sea algo malo. No estaba mal chocar de vez en cuando con ella por su manera altanera de hablar. Para Subaru, la distancia entre él y Ram era más cómoda. Probablemente eres tú la única persona que está alterada por si tiene un cuerno o no. Comparar los puntos buenos de otra persona y tus propios puntos malos solo te saca de quicio. Lo que ella no tiene, lo tienes tú. Así que acéptalo ya, eres amable, trabajadora, siempre haces lo mejor que puedes, y tus pechos son más grandes que los de Ram, también. Ay. No me pegues mientras aún estás llorando. Subaru recordó su breve conversación con Ram en el bosque. Allí se enteró de que Ram ya no estaba especialmente obsesionada con lo que había perdido como Oni, hasta el punto de que creía que Ram también quería que Rem lo superara. Subaru no era tan arrogante como para pensar que ese era un problema que él era capaz de solucionar. A fin de cuentas, Subaru no era más que un joven bocón que carecía de la longitud o la profundidad de la experiencia vital para encargarse del trabajo. Un regaño de alguien como él no le iba a llevar a ninguna parte. No se presionó a sí mismo. No imaginaba gravedad en sus palabras. Simplemente había algo en él que se negaba a transigir. La idea de que, al final, no se obtenía la respuesta de otra persona, sino que había que arremangarse y hacerlo uno mismo. Así que Subaru se limitó a transmitir a Ren sus excepcionalmente sencillos sentimientos sobre el asunto. Si no fuera por ti, ahora estaría muerto y sería comida para perros. Estoy sano y salvo porque tú estabas allí. Ahora estoy vivo gracias a ti. Eso es obra tuya, no de tu hermana. Hablo en serio cuando digo que Nee-sama podría haberlo hecho mejor. Subaru echó agua fría sobre su débil reputación mientras llevaba su mano izquierda sobre la derecha, que aún sujetaba la mano de Rem. Tal vez podría haberlo hecho, pero tú eras la única que estaba ahí para mí. Cuando Rem jadeó y levantó la cara, Subaru puso suficiente gratitud en su voz como para sonrojarse. Me alegro de que estuvieras ahí para mí, Rem. Gracias. Un sollozo ahogado escapó de la garganta de Rem ante sus palabras. Después de eso, Rem apartó la cara para que Subaru no viera su expresión. Yo, siempre he sido un sustituto de Nee-sama. Deja de definirte con palabras solitarias como esa, ¿de acuerdo? Tú y Ram son personas diferentes. Quiero decir, ella es la hermana mayor y tú eres la hermana menor, a veces van a chocar. Siempre habría diferencias entre las dos. Cada uno tenía sus ventajas. Tanto si Rem entendía lo que decía como si no, los ánimos de Subaru hicieron que Rem cerrara los ojos. Bueno, en realidad no pregunté por qué perdió su cuerno, y como no lo hice no lo sé. Y siendo ese el caso no quiero hablar como si lo supiera, así que, Subaru puso su mano izquierda en la parte superior de su propia frente, golpeándola justo donde el cuerno de Rem salía de la suya. Ram no tiene su cuerno, y tú tienes el tuyo, así que puedes hacer cualquier cosa para la que ella necesitaría un cuerno. Pueden ser dos Onis que se llevan genial. No hay nada más fuerte que el amor entre hermanas hermosas, ¿verdad? Ah. Dijiste que eras un sustituto, pero Ram no tiene un sustituto para ti, ¿verdad? Quiero decir, si no estuvieras allí para ella, ¿puedes imaginar el estado en el que estaría? Rem, atónita, no lo sabía, pero Subaru había visto un futuro así. Había visto a Ram, desesperada por la muerte de su hermana pequeña, enloquecer y emplear todas las fuerzas que le quedaban en aras de la venganza. Pero, aún así, Rem no se limitó a asentir. Lo entiendo. Entonces, ¿qué tal si hacemos esto? Tienes a una Ram idealizada dentro de ti con la que nunca podrás compararte hagas lo que hagas. Tomemos a esa Ram ideal que tienes en un pedestal y mandémosla de paseo. Eso es, más fácil decirlo que hacerlo.
Siempre me he comparado con, por eso quiero que escuches cómo la califico. Mi valoración se basa en la realidad, no en el ideal. Para que lo sepas, no tengo ningún talento para leer el estado de ánimo, así que las describo tal como las veo, sin halagos ni piedad. Lo que veo es lo que hay. Subaru sonrió a Ren mientras acariciaba su cabello azul. Le hizo cosquillas, pero ella se limitó a entrecerrar los ojos, arrancando un pequeño suspiro a Subaru. De donde yo vengo, dicen, hablar del futuro hace reír a un Oni, así que, Ren no dijo nada y se limitó a inclinar un poco la cabeza mientras Subaru seguía acariciándola y hablando. Ríete, Ren. No pongas esa cara. Ríete. Vamos a reírnos y a hablar del futuro. Dejemos atrás toda esa vida del pasado que has estado cargando y hablemos de lo que está por venir. Aunque empecemos por mañana. ¿Mañana? Sí, mañana. Cualquier cosa sirve, ¿de acuerdo? Como, por ejemplo, si mañana desayunarás comida japonesa u occidental, o incluso si te vas a poner primero el zapato derecho o el izquierdo. No importa lo trivial que sea, habrá un mañana, así que podemos hablar de ello. ¿Qué te parece? Subaru extendió los brazos, incitando a Rem a responder. Rem dudó un momento antes de bajar las cejas con una mirada de conflicto. Soy muy débil, así que lo más probable es que me apoye mucho en ti. ¿Qué hay de malo en eso? Yo también soy débil. No soy muy listo, no soy bien parecido y no sé leer el estado de ánimo, lo que me deprime incluso cuando soy yo quien lo dice, pero aún así salgo adelante porque la gente que me rodea me ayuda. Solo tenemos que apoyarnos unos en otros y seguir adelante. Había sido incapaz de ver un camino por el que caminar porque insistía en cargar con todo sobre sus propios hombros. Lo menos que Subaru podía hacer era ofrecerle sus dos manos vacías y facilitarle el camino. Aún así, él mismo había sido equipaje extra en más de una ocasión, pero si no puedes ver hacia adelante por ti mismo, solo necesitas a alguien con quien compartir la carga mientras avanzas. Así es como él se sentía. Así que riámonos, abracémonos y hablemos del mañana. Siempre he soñado con reírme con un Oni y hablar del futuro. Realmente estás poseído por un Oni. Ya lo creo. Subaru cerró un ojo con la comisura de los labios curvada. Al parecer, Ren no pudo resistirse a esbozar una pequeña sonrisa. Se rió, y mientras reía, las lágrimas brotaron de las comisuras de sus ojos. Las lágrimas, que parecían interminables, fluían y fluían, pero aún así Ren seguía riendo. Ren reía, Ren lloraba, Ren enterraba la cara en una almohada para reprimir su voz risueña y sollozante. Aún así, su voz, entre risas y llanto, llenaba silenciosamente la habitación. Subaru acarició suavemente el cabello de Ren todo el rato, con su mano derecha agarrada a la de ella. Suave, muy suavemente, le acarició el cabello. Tos. Pensó en los días que había repetido una y otra vez en su primera semana en la mansión Rosuaal. Subaru tenía un lugar en la mansión y una buena relación con Ram y Ren. Los niños de la aldea se habían salvado, y las bestias del bosque habían sido aniquiladas, eliminando ese peligro. Fue una gran aventura que duró unos 20 y tantos días. Sí, debería haber sido motivo de celebración. Y lo habría sido si la chica no hubiera jugueteado con un dedo con su cabello plateado, osca, mientras se echaba encima de Subaru. No es que esté molesta. No, no estoy disgustada. Lo único que pasó fue que el paciente al que había estado atendiendo ya no estaba cuando me desperté, y cuando iba a buscarlo, descubrí que me habían atado a la silla y me habían dejado atrás. No, no estoy disgustada por eso en absoluto. Un torrente de sudor frío recorrió la frente de Subaru mientras escuchaba en silencio la perorata de Emilia. Habían pasado ya unos 10 minutos desde que Emilia había llegado a la habitación, pero la mayor parte de ese tiempo había sido masticado por una mezcla de regaños y desahogos. Su visita inicial se debió a su preocupación por el estado de Subaru. Cuando tuvo la certeza de que estaba bien, suspiró aliviada y pasó a quejarse en el acto. Esa era la personalidad de Emilia. Yo no estoy molesta, así que, sí, Emilia-tan, tienes razón en estar enfadada conmigo. Lo siento mucho. En serio, dije que no estaba molesta. Pero como aparentemente te sientes culpable, no tengo otra opción, aceptaré tus disculpas, Subaru. De verdad, no me hagas preocuparme así. Después de que Subaru cediera a su presión, Emilia aceptó la disculpa y puntuó su última frase con una amplia y encantadora sonrisa. No era ni remotamente justo. ¿Cómo podía decir cosas así y poner esa cara al mismo tiempo? Después de reconciliarse con Ren, la criada se había marchado y Emilia había ocupado su lugar.
En el momento en que ella llegó, él ya se imaginaba cómo iba a ser el resto, pero ahora que había terminado su regaño, la forma en que sus ojos púrpuras solo mostraban preocupación por Subaru hacía que le resultara muy difícil calmarse. Tengo que decir, Subaru, que te haces mucho daño. Y la razón por la que te lastimaste fue que también viniste a la mansión, quiero decir, solo han pasado 4 días. Oye, no es que quiera todas estas lesiones. Supongo que se podría decir que el mundo me la tiene jurada, así que, si al menos puedo tenerte, Emilia Tan, adulándome, todo va bien. Te adulé mucho y saliste corriendo. La próxima vez puedes valerte por ti misma. No. Deje escapar mi oportunidad. Maldita sea, si Beako hubiera hecho un poco mejor su trabajo. Subaru gritó enfadado a la chica de corazón frío, sin haber visto ni rastro de su cabello rizado desde su recuperación. Emilia hizo un mohín cuando las palabras de Subaru le hicieron recordar cómo la había dejado atrás. Te lo dije, cuando me desperté después de quedarme dormida en la silla estaba atada en ella. Me quedé patidifusa. Ya nadie dice patidifuso, no lo tomes a la ligera, Put también intentó evitar que fuera por ustedes dos. No sé qué habría pasado si Rosual no hubiera vuelto. ¿Entiendes? Ante el enfado cerrado de Emilia, Subaru solo pudo sentir vergüenza de sí mismo. Tal como había imaginado, Puck intentó evitar que Emilia se pusiera en peligro. Al parecer, Beatrice abandonó desde el principio toda idea de convencerla y directamente pasó a las restricciones físicas. Tenerlos a los dos obstaculizando a Emilia debió de ser bastante duro para su estado mental. Subaru sabía que eso era exactamente lo que sentiría si hubiera sido él el abandonado de esa manera. Aún así, si hubiera tenido que volver a hacerlo todo, sin duda habría vuelto a dejar atrás a Emilia. Pero me volviste a salvar. ¿Eh? Dije que me volviste a salvar, aunque el motivo de traerte a la mansión era agradecerte que me salvaras. Muchas gracias. Emilia juntó las manos para enfatizar y su rostro esbozó una sonrisa radiante. Subaru, soportando todo el efecto, sintió por fin que algo se le clavaba en el pecho. Está bien, de verdad. Solo lo hice porque quise, y tampoco es que esto no tenga nada que ver conmigo. Sí, es verdad. Lo hice. Cuando lo dijo, lo asimiló. Eso era lo que había caído dentro de su pecho. Después de haber repetido los acontecimientos durante unos 20 días, Subaru por fin había llegado al final. Después de que le rompieran y aplastaran el corazón tantas veces, su mano por fin alcanzó lo que tanto tiempo llevaba buscando. Por fin pudo sentir que lo consiguió. Eso es lo que dices, pero eso no tranquilizará mi conciencia. Estoy segura de que Rem y Rosual también te están agradecidos. Así que... Muy bien, déjame aprovechar y hacer que modifiquen mi contrato con Rothschild para que Ram y Rem sean mis criadas personales por un tiempo, muajaja. Y luego... Subaru se tapó la boca con la mano y soltó una carcajada lasciva. Después balanceó su cuerpo a izquierda y derecha mientras se acercaba a Emilia, empujando un dedo hacia ella, haciéndola retroceder ligeramente. También obtendré una recompensa tuya, Emilia Tan. Santo cielo, si puedo permitírmelo. Si está a mi alcance, entonces, espera, la última vez, me preguntaste mi nombre. Jeje. No subestimes mi codicia. Esta vez soy un hombre al que no le afecta nada tan débil. Estoy ebrio por la codicia, la avaricia y un vórtice de líbido. Aunque ni siquiera se levantó de la cama, Subaru posó, extendiendo furiosamente los brazos en ángulo. Quizá ver a Subaru tan alterado hizo que Emilia creyera que el tema no podía evitarse. Ella se sentó correctamente frente a él. Mientras Emilia esperaba lo inevitable, Subaru consultó la lista de recompensas de Emilia en su cerebro. Repasó cuidadosamente las opciones, desde las agridulces hasta las aventuras nocturnas, y seleccionó una. Y así, muy bien, Emilia Tan, tengamos una cita. Reharía la promesa que hizo con Emilia tantos días, bucles, antes. Cita. Significa que salimos juntos, vemos las mismas cosas, comemos la misma comida, compartimos juntos los mismos recuerdos. ¿Te parece bien? Me parece bien. ¿Cuántas dificultades había pasado Subaru para acudir a su ansiada cita con Emilia? Por el camino, se le habían acumulado otras intenciones mientras saltaba un obstáculo tras otro, pero finalmente había superado el último obstáculo y alcanzado su deseo. De ahí que la promesa fuera una forma adecuada de atar todos los cabos. Quiero presumir de ti ante los mocosos del pueblo, Emilia Tan. Además, el campo de flores es impresionante. Para mí, sería especial dar un paseo casual juntos por allí.
Creo que tu definición de codicia es un poco diferente a la de la mayoría de la gente. No digas eso. Mi desvergüenza congelará aún esa bonita sonrisa en tu cara. ¿Oh, sí? Los dientes de Subaru brillaron mientras hacía un gesto con el pulgar hacia arriba y guiñaba un ojo. Sí, está bien, iré a una cita contigo. Una vez hecha la promesa, Subaru aplaudió y se alegró. Sí. Y por eso Emilia Tan es mi ángel. Subaru, viendo a Emilia suspirar ante su entusiasmo por el rabillo del ojo, dirigió sus esperanzas de una pronta recuperación física fuera de la ventana, hacia el pueblo donde tendrían su cita prometida. Las visiones de un futuro brillante bailaron cuando Subaru pensó abruptamente en el bosque de las Mabestias. Las maldiciones que habitaban su cuerpo habían perdido toda su eficacia. Las Mabestias habían sido erradicadas, el final de una larga cadena de acontecimientos que comenzó con una Mabestia deslizándose a través de la barrera rota. Esta vez, las cosas habían acabado con una especie aniquilando a la otra. Los acontecimientos le dejaron un regusto amargo que no acababa de comprender. Recordó cómo estaba aturdido cuando clavó su espada en el cuerpo de la Mabestia. El recuerdo estaba fresco, y la sensación de haber quitado una vida persistía en sus manos. Se preguntó si algún día olvidaría aquella sensación. Seguramente el paso del tiempo haría que el dolor en su pecho disminuyera. Pero hasta que llegara ese día, ¿qué podía hacer? Subaru. ¿Sí? Miró hacia atrás cuando ella lo llamó por su nombre. Se preguntó qué pensaría Emilia del significado tras la mirada distante y distraída de Subaru. Emilia se levantó y abrió las cortinas. La luz inundó la habitación de golpe. El cabello plateado de Emilia se vio envuelto por una luz viva y danzante que le dejó embelesado. Finalmente, mientras Subaru permanecía sentado en silencio, Emilia le sonrió de repente. Imagen, cuando vayamos a la cita, traigamos un ramo de flores. Por supuesto. Subaru se cubrió la cara con las palmas de las manos. No había victoria contra esa sonrisa. Pensó que, antes de que llegara el día en que la olvidara, debería grabársela en el pecho para que no pudiera hacerlo. Sabía que era hipócrita y que solo forzaría el dolor en él, pero sentía que era lo correcto. Sintió que la bonita sonrisa de Emilia se lo decía. Así que lo hizo. Emilia y Subaru siguieron pasando tiempo juntos con una sonrisa en la cara. Habiendo llegado por fin y de verdad, la mañana del quinto día siguió brillando suavemente sobre ellos.